Bienvenidos una vez más a Apoyando lo Nuestro, el podcast. Este podcast donde tenemos un espacio donde celebramos el talento, la disciplina y las historias que están transformando la República Dominicana. Aquí hoy tenemos con nosotros a un invitado que representa constancia, enfoque y pasión por el bienestar. Como bien le decimos últimamente o en los últimos años, el fitness. Con nosotros el señor Bernabé Lagrulé. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido. Y aquí, bienvenido, Bueno, gracias por la Bernabé, por invitación. venir acá con nosotros. Realmente me siento muy admirado porque realmente el espacio está muy acogedor y como A que la la orden, conversación a la orden. fue chilling al principio y ahora entramos en materia. Sí. No, y como decíamos detrás de cámaras, que nos preguntándonos aquí una cosa que otra, una de las preguntas fue de que si es prudente o recomendable darle azúcar a un bebé de menos de un año. Sí. Y con esa pregunta surgieron varias informaciones muy importantes que yo Sí. entiendo que pudiéramos ahí de inmediato comenzar. Sí, en la infancia ocurren muchas cosas que nuestros ancestros lo hacían y ahora nosotros creemos que es una moda. Sí. No, el niño no comía galletica Oreo, no comía golosina y nada por el estilo. Era comida realmente. Y de hecho, yo que tengo dos criaturas que ya están grandes, obviamente, desde el inicio me di cuenta que el varón lo tildaban de que iba a ser asmático. Así. Y me di cuenta que cada vez que le daban leche se apretaba. Ah. Y casualmente en ese mismo año de él nacer, en 2006, me certifiqué por una compañía canadiense y una de las cosas que más me impactó fue cómo yo cada día, era una semana de clases, el día entero, ellos enfocaban en el tipo de alimento que era inflamatorio. Uno de ellos fue la leche. Dice que el único neonato, el único mamífero que toma leche después de adulto es el ser humano. El ser humano. Entonces me hizo sentido. Habían cosas que también comencé a investigar y me di cuenta que cuando le quité la leche, el muchacho estaba bien. Y cuando se la daba, se apretaba otra vez. Otra vez. Y entonces, desde que cumplió su año, pues jamás le di leche y el niño, que ya tiene casi 20 años, jamás tuvo problemas en los pulmones. No. Jamás. Y los lácteos no le hacían daño. No, digo sí, no tolera. Pero No los toleran. Igual. Entonces, casualmente, papá, o sea, yo también soy intolerante a la lactosa. No es que no coma queso o lácteos, pero sí Me dijo. Los prefiero evita. lo que tiene menos lactosa. Ok. Por ejemplo, me gusta el queso de cabra, el queso de oveja. Un mal día me como un queso de hoja, por ahí me pongo un chin grave, pero me lo como. Digo un poquitico, no le afecta Exacto. tanto, pero sí un Sí. poquitico. También dentro de las preguntas que teníamos detrás de cámara, iba un poquito divorciada de eso. Es ¿por qué los resultados entre un entrenador y otro se ve muy marcada la diferencia? O sea, cuéntame de esa parte. Hay una frase que dice, Ujú. el pato y el cuervo son dos aves que vuelan, pero en el agua se separan. Ay, 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 ay. Bueno, no la había escuchado. La respuesta es siguiente, ¿qué tanto conocimiento tiene uno y el otro? Por lo regular, yo digo, yo no cobro por lo que yo hago, yo cobro por lo que yo sé. Y Sí. la experiencia, obviamente, no se improvisa, pero cuando tú buscas información, la convierte en conocimiento y con los años se convierte en sabiduría, porque tú tienes muchos resultados. Entonces hay personas que manejan mucha información porque en las redes hay muchas informaciones, pero y la experiencia Exacto. no se puede comprar. Y el conocimiento, bueno, Pero independientemente de que sea una persona que esté con la disciplina, porque se dice que el mínimo son 3 veces a la semana que uno debe de entrenar. Pero hay personas que son constantes y entrenan hasta 6 veces a la semana. Entonces, ese resultado no se nota así como, Como puede a otra persona. como, ¿hablamos del entrenador o del cliente? bueno, el resultado es en el cliente, se ve. Entonces, te digo por lo de la disciplina que hay, no es lo mismo que yo vaya 3 veces a la semana, que una persona vaya 6 veces a la semana. Dicen que es por eso. Pero hay entrenadores, que valga la redundancia, entrenan a otras personas mínimo 3 veces y hay un resultado marcado. Sí, mira, casualmente yo en los últimos años he investigado mucho sobre el nivel de estrés que lleva la gente y es muy alto. Y actualmente la gente cree que cuando tú no estás rebajando, tienes que hacer más ejercicio. No. Vigila tu sueño. ¿Cuántas horas efectivas o de calidad tú estás durmiendo? Empezando por ahí.
porque casualmente daba clase el sábado pasado sobre la respuesta hormonal cuando tú duermes profundo. Hay dos hormonas principales que son lipotrópicas, o sea, te ayudan a quemar grasa, que es el GH, la hormona de crecimiento, y la testosterona, que tú la segregas en sueño profundo. Entonces, si yo te quito frecuencia de entrenamiento a la semana, o sea, para que tú vayas menos veces a entrenar, pero te pongo a descansar mejor, tú tienes mejor respuesta hormonal. Y es cuestión de hormonas, no de calorías. Uepa, ¿Por mira. qué? Porque muchas veces tú llevas un consumo calórico adecuado, pero si el nivel de estrés está muy alto, no va a mejorar tanto. Claro. Porque el estrés, o sea, el cortisol, que es la hormona Se- por regular, obviamente. que se entiende que es la hormona del estrés, impide que tú bajes grasa porque bloquea la producción efectiva del GH y la testosterona, acabo de mencionar el mismo. Ok. Ahí se eleva el cortisol. Sí, Por y ende. compite con las dos. Entonces, engorda por estrés. Y nada, como dinámica que le hacemos a todos nuestros invitados aquí, ¿quién es Bernabé? ¿Quién fue Bernabé en sus primeros años, su infancia? Ay, carito. ¿De dónde viene Bernabé? Ese apellido, como te decía detrás de cámara, muy particular, la Grulé. Yo digo, ¿De dónde vienen? yo digo que esa entrevista que se hace a la mamá. Sí, porque ella sabe lo terrible que era este muchachito. Era muy travieso, muy travieso. Yo te digo, nací en una familia no, ¿qué te digo? De bajos recursos. Siempre me movió yo querer ganarme el peso. Y en esto hice una entrevista de cómo fue mis inicios y de verdad me sirve de mucha alegría saber que vengo de ahí, pero yo no soy eso. Me he convertido en un ser humano, gracias a Dios, muy resiliente, pero mis aspiraciones, más que este proceso que he pasado, es que cómo yo logro impactar a niños que sepan que de menos recursos tú puedes llegar a tener lo que tú quieras, pero tienes que fajarte a buscarlo. Claro. Claro. Por ejemplo, comencé, mi primer negocio fue limpiando zapatos. Yo le hice un fiado al tipo del colmado y dije, mire, yo voy a limpiar zapatos y no tengo cuarto. Y, Lo pago cuando comienza a no, producir. y así fue. Pero me sirvió de mucho saber que yo marcaba la diferencia. En ese grupito de limpiabotas, el único que estaba limpio con los zapatos limpios era yo. Muy bien. Y le llama mucho la atención. Entonces yo que tengo algo que me destaca mucho, que es la sonrisa, era muy simpático, pero solamente deseaba la mano. Entonces llamó mucho la atención. Eso es nuestra historia. De ahí, de limpiar ahí, me sacaron a patada, como dicen. Y después fue buscando otras formas de mejorar mis ingresos y di con una casa de gente de billete y ya iba una vez a la semana. O sea, trabajar menos y ganaba más. Y eso lo he aplicado Con también, visión. lo he aplicado en mis negocios. Después de eso, nos mudamos a un lugar donde no había zapatos que limpiar, todo lo contrario. Era un vertedero y la primera que me hizo la entrevista fue Colombia Alcántara y ahí fue que se disparó como esa promoción ok, vengo de ahí, qué bueno. Porque entonces ahí también marqué la diferencia. Mientras todos trabajaban de lunes a viernes, yo trabajaba de martes a domingo. El lunes yo iba a vender mi mercancía, o sea, lo que yo recogía del vertedero, era con una chacabana y una carretilla que hice yo, bien bonito y oloroso, porque yo entendía de que yo tenía que marcar la diferencia. Era el que mejor vendía, el que más vendía, porque yo acumulaba grandes cantidades de mercancía y yo daba 2 y 3 viajes. Pero tiene que ser privilegio. Una vez nos mudamos a Herrera, ahí entonces no había vertedero, no había limpiabota, por entonces mi mamá, muy creativa, hacía dulce de batata con coco y hacía arepa dulce y salada. Y entonces ahí comenzamos otro tipo de negocio. Después de eso, duró un tiempo, bueno, de ahí ella nos mantenía y obviamente pagaba el colegio. Fui creciendo con mi papá, que no me conté esa parte, se separaron por un par de años y todo ese trabajo lo pasamos, fue sin él. Después se juntaron, yo tenía como 11 años. Ahí aprendí refrigeración. Trabajé en refrigeración hasta los 20 años, pero ya a los 17 me declaro más afinado como con las pesas y ahí entonces me dedico a las pesas. Entonces, A los 17. 17. Ahí yo era un jalayerro, obviamente, con 102 libras de peso corporal. Ahí fue que decidiste el mundo Entonces, fitness. muy flaco de ahí, comencé en el mundo fitness. Me apasioné tanto que ya a los 20 años decidí ser entrenador y hasta el sol de hoy no he soltado, como dicen. Ha pasado, obviamente, por varios gimnasios y me ha ayudado bastante realmente a seguir esa dinámica de querer servir. Me encanta. Yo digo, si tú me defines
Si tú me pides que me defina, yo digo, bueno, yo soy servicio, me encanta servir y eso yo creo que es lo que ha hecho la gran diferencia. Esa es la diferencia. Sí. Hablábamos ahorita, y volvemos otra vez, un para tres adelante. Hablábamos de los péptidos y de la péptidos, ¿de qué se llama? Tío. Péptidos. Y Dice un salto cuántico, ahí sabes. sí, porque me quedé con la pregunta esta. Me estabas hablando, me estabas haciendo una pregunta sobre la información mía. No recuerdo cuál era, si recuerdas esa, de que yo te dije, le tengo miedo a los péptidos. Entonces, tú me ibas a ampliar sobre el caso de los péptidos. Cuando no hay conocimiento de lo que sea, Ujú. nunca va a tener miedo y eso es normal. De hecho, yo por un tiempo le tuve miedo a los esteroides. Hasta que me di cuenta que era peor tú jalarte de cerveza que inyectarte 2 cc de testosterona. Mm. O sea, ¿Cómo va a No se ser? veía así. No se ve así. entonces yo comencé a Veía muy comparar fuerte. lo que hace la gente común y lo que hacen los atletas. Sí. Pero entonces, sabiendo usar los fármacos, por decirlo así, la farmacología, entonces comencé a darle un poco más para la izquierda a partir del año 1998 hasta la fecha. Pero donde más me enfoqué en eso fue el 2000 hasta el 2009, que fue que subí a competir. Me di cuenta que una dosis baja, sostenida por mucho tiempo, era más saludable. Mm. Porque muchos culturistas que utilizaban una cantidad mayor. Por ahí viene, después de muchos años, viene a tener como la otra cara de los esteroides, los péptidos. Y ahora se ha entendido que son sustancias, una unión de aminoácidos que cooperan específicamente para curar ciertas enfermedades, mejorar ciertas condiciones de salud, incrementar el rendimiento en atletas y realmente los péptidos se han puesto muy de moda. Hay péptidos hasta para el péptido sexual. De hecho, hay uno que se llama PT-141 que es para eso, tanto en hombres como para mujeres, que te ayudan a mejorar el libido. Hay unos fragmentos que lo extraen del GH, que mencioné ahorita, que es del aminoácido 176 hasta el 191. Esa extracción, ¿cómo te digo? Ese extracto de aminoácidos es para quemar grasa. Y así no tienes que inyectarte el GH completo, sino esa fracción de aminoácidos. Entonces, se ha puesto muy de moda y un número como tipo clave. Entonces, ya en 2019, por ahí, entonces me enfoqué un poquito más sobre los péptidos y ahí surgen el uso con hay unos que son para regenerar tejido, el TB500 y el BP657, porque lo usé en una fractura que tuve en tibia y peroné de la pierna izquierda. Muchos ven, por ejemplo, que en la pierna izquierda tiene un lado que está más negro, fue que ahí fue la ruptura. Entonces, ahí conocí los péptidos, mi rehabilitación era para 1 año promedio, me rehabilité en 4 meses. Me aceleró el proceso de recuperación sin efectos secundarios. Entonces, hay muchos péptidos que ahora están de moda que para quemar grasa y esas cosas. Y no es cuestión del entrenador, que el ejercicio y esas cosas, sino de que aquellos especialistas que manejan bien los péptidos, esos clientes tienen mejor resultado. Sí. Entonces no hay un entrenador mejor que otro. Es que hay unos que están mejor informados que otros. Entonces, el manejo de los péptidos simplemente no hay que tener miedo, simplemente contar o procurar con una persona que maneja la información y que tenga resultados. Y obviamente también previo a unos análisis, porque Sí. sé que se está escuchando muchas personas que lo están utilizando sin una analítica previa y obviamente sin un médico que supervisión. supervise correctamente. Mira, es una doble filo. Yo digo, mira, que puede ser y quizá causa controversia lo que voy a decir. La analítica es un referente de cómo tú empiezas una condición. Y qué bueno, ¿verdad? Si tú tienes azúcar alta, yo tengo que buscar un producto que ayude a mejorar los niveles de azúcar en sangre. Y ojo con lo que voy a decir ahora. La única hormona que tú tienes control sobre ella es la insulina. La única. Mm. Ahora bien, si tú lograste manipular esa hormona, ya tú tienes el mundo ganado. Ya tú ganaste. Porque si tú la pisas, tú rebajas.
Pero también aquellos que quieren aumentar masa muscular tienen que hacerla, darle un uso estratégico, y esa es la palabra Que la correcta, necesitan. porque, por ejemplo, yo aprendí en el fisiculturismo cómo utilizar eh, ciertos carbohidratos de alto índice glicémico alrededor de la rutina con aminoácidos para promover la ganancia de masa muscular. Para una persona que quiera bajar el nivel de grasa, yo no puedo poner algo que semejante. Por ejemplo, en el caso tuyo, que me dijiste ahorita que era intolerante, me dijiste no, yo te pregunté Sí, me por el tipo preguntaste. de sangre que eres, y obviamente, cuando tú no manejas los carbohidratos, significa que tu insulina no tiene habilidad para mantener los niveles de glucosa en sangre óptimos. Entonces yo tengo que saber cómo yo primero hago que tu páncreas mejore su trabajo, que es manejar algunas hormonas, y entre ellas la insulina, para que tenga ese buen trabajo. Entonces viene lo que acabo de decir ahora. Si logro controlar esos niveles de insulina, yo logro que tú bajes de peso más rápido. O mejor dicho, que tú bajes grasa más rápido. Porque no es que tú de peso, es que tú de grasa. Gracias. Si yo te bajo 10 libras de grasa y te subo 10 libras de masa muscular, Un éxito. la ropa te va a quedar más ancha Y o más mejor. holgada. ¿Por qué? Porque aunque Planificado. hay una respuesta inversamente proporcional, y con lo que acabo de decir, aumenté masa muscular y bajé grasa, misma libra, pues no se da en todo por igual. No. Son excepciones, personas que bajan eso. Pero, por ejemplo, uno de los casos que más menciono, que fue la transformación más contundente que tuve, fue mi hermano Wari Danel. Digo mi hermano porque es una persona que nos criamos juntos. Y Wari, con 220 libras, pesaba 100 libras de tejido muscular. Wow. Llámese músculo, hueso, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? Manejando un alto nivel de grasa, logré que en 3 meses él bajara apenas 6 libras. De grasa. 6 libras de peso corporal. 6 libras, eso es muy poco. Sí. ¿Pero cuánto bajo de grasa? 45 libras. Ok, ¿cómo me hace sentido que baje 6 libras de peso corporal y bajo 45 libras de grasa? Claro, porque aumentó 39 de masa muscular. Ok. Y tú lo restas, 45 menos 39 te da 6. Sí. Entonces, se vio como que él se había hecho alguna operación, porque bajó de todos lados. Pero, ¿qué me gustó más que todo? Que incrementó la fuerza. Él no podía hacer una sentadilla con peso libre, tiene que hacerlo asistido, y yo agarrándolo, no tiene nada de fuerza. Y al cabo de 3 meses ya estaba moviendo 135 libras en squat, hablando con un plato 45 en cada lado y la barra olímpica. Entonces, ya el primer trabajo que hice con él fue, perdón, que tengo una tos de ahorita para acá, que logré, que él mejorara su respuesta de insulina, y la dieta que le puse fue una dieta keto, alta en grasa, baja en carbohidratos. Entonces, esa es la de la proteína, ¿no? ¿Mm? Esa keto es la de la proteína. No, grasa. la que es alta en grasa, realmente. Y realmente, bueno, hay muchos modelos de todo ese tipo de planes. Como por ejemplo, la dieta modelo, la real, es la básica, 70% grasa, 20%, 25% proteína y apenas 5% carbohidrato. Pero ¿qué pasa? Yo comencé a modular hasta que fue agregándole un poco más de proteína, un poco menos de grasa, un poco más de carbohidrato. Hasta que llegué a hacer con él un 40-40-20. 40% grasa, 40% proteína y 20% carbohidrato. Pero fue gradual. Se fue gradual. Claro, como todo en la vida, debe empezar gradualmente. ¿Qué condiciones tiene ahora mismo? Prueba de laboratorio, ¿verdad? Hablamos ahorita, que me desvié, por cierto. Prueba de laboratorio de inicio, pero al final ya hay un cambio. Y es que ya los valores han mejorado. Claro. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que yo entiendo que son más relevantes? Bueno, insulina y sus valores, HB1AC, que tanto daño ha hecho a la hemoglobina, ¿cómo es la insulina a nivel a nivel de la hemoglobina? Pero ¿cómo y de qué manera logramos bajar la glucosilada para que esté óptima? Y eso es mejorando simplemente la respuesta insulínica. Cómo están los niveles de testosterona, cómo están los niveles de estrógeno, cómo están El cortisol se está estreno, midiendo curva de cortisol, que se hace malísimo aquí. La curva de una en la cortisol, mañana y una en la noche. sí, pero que debe ser una en la mañana y cada 4 horas hasta llegar a la noche. Son 4. Deberían de ser si acaso. 4.
Hay 8 de la una, mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche, porque Ok. en la noche, Para ver la evolución del sí, día. porque actualmente el Pero cortisol en la noche la gente lo tiene alto Ujú. y no ujú, debería. ok, Por eso pues está hay más una abajo. prueba de insulina que se está haciendo ahora, eh, como todo, una moda, no sé, es como como un aparatito, te lo pones Sí, ahí creo que son 24 horas, ¿no? sí, 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 sí. Te va Y, midiendo. ajá, Está midiendo. No, es bueno porque ponemos, está monitoreando, es como un mapa que le y pone a la gente a un ver. mapa Como para el el nivel corazón, de, el exactamente, Sí, la pero azúcar, entiendo también que, de hecho, a diabéticos se lo pone para ver cómo anda la la insulina en sangre. reacción, sí. Sí, pero hay una parte que casi muchos médicos no manejan y es qué tanto estrés tú estás manejando, porque hay un descontrol insulínico cuando tú manejas mucho estrés. Entonces, por estrés tú engordas, porque entonces el nivel de insulina sube. Cuando tú bajas cortisol, es porque la insulina subió. Ujú. Date cuenta cuando tú estás estresado, un alguito dulce te calma el estrés. Y entonces ahí tú comienzas a tener ese alta y baja de cortisol e insulina y tú tienes igualdad por eso. Entonces llega un momento donde tú entiendes que no se trata de, ¿cómo te digo?, monitorear la insulina solamente. No, es la calidad de sueño, sobre todo. Calidad de sueño. Por eso hay anillos especiales para eso y relojes que te ayudan a determinar qué tanta calidad de sueño Sí, tú los tienes. Apple Watch Sí, tienen eso. Entonces, y hay ahí momentos donde tú entiendes que estás durmiendo mal, indudablemente los niveles de insulina van a subir Ok. y compite con el cortisol. entonces ahí se cae hay como entonces entre los coaches Los médicos. no, y el psicólogo, porque el psicólogo dice, entrena para producir, ¿cómo se llama esa hormona? Melatonina. No. No, eh, se me fue el nombre de la hormona esta. Serotonina. Ajá, yo creo que sí que sí. Yo creo que Es un neurotransmisor realmente que tú produces ajá, cuando te que es relajas. para relajarte, o sea, Sí, sí, sí. para Mira, bajar la ansiedad, para bajar todos esos niveles. claro que tienen que entrenar. El tema es, Pues como dice Bernabe que tiene que haber un equilibrio. No, Equilibrio, tampoco puede ser mucho. sí. sí, pero mira qué pasa. A mí me encanta educar a los entrenadores que sepan exactamente a qué se llama sistemas energéticos de entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento que yo te voy a poner exactamente a ti para que tú lo, tengas una respuesta hormonal en la noche más efectiva? Ok. Esa efectividad me da la oportunidad de que esos cambios, primero 15 días que tú vas a tener, que mejora el sueño, mejora la defecación, baja un poco la ansiedad y una cantidad de beneficios que se dan que son hasta un punto intangible, pero es como de bienestar. Ahora bien, sí, es un antidepresivo entonces ejercicio, pero un entrenamiento no adecuado, llámese con alta intensidad, una persona nueva, lo que va a generar mucho más estrés. Entonces hace contrario. Y más si entrenan de noche. Hay personas que entrenan de noche y no saben qué tomar de noche, entonces se queda despierto hasta la madrugada. Entonces, no está bien. A mí me da mucho sueño. Sí. Usualmente, cuando tú tienes ¿cómo te digo? Cuando tienes poco conocimiento sobre entrenamiento, hay muchos errores que tú cometes obviamente por ignorancia. Pero una vez tú consigues una persona que sepa cómo y qué ponerte, te vas a dar cuenta que no te va a poner gran cosa. Yo digo que sería como conocer tu organismo, Menos es tu más. funcionamiento. Porque, por Sí, ejemplo, como bien me decías cuando llegaste, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres lograr? Entonces ya como ir conociendo un sí, poquito el historial de ese paciente, sí. de ese cliente y poder saber qué ponerle, Mira, qué suplementos, no todo entrenador, no toda persona que va al gimnasio porque quiere ponerse bonito. No. Principalmente las féminas tienen muchos baches y no ofendo con esto a nadie. O la votó el marido, o ella votó el marido. Tiene un problema con un hijo, tiene un problema financiero, o tiene un problema de lo que sea. Entonces van al gimnasio y simplemente a botar el estrés. Y es una forma de botar el estrés. La gran mayoría de la gente entiende que esto es un antidepresivo, Sí. pero no necesariamente. De hecho, yo tengo familiares que me dicen a mí, no te metas con mi comida. Familia mía que me dicen, no te metas con mi comida. Y yo lo dejo, que le gusta mucho el alcohol, que le gusta, bueno, hay que dejarlo. Sí. Porque el hecho de que yo sea hermano tuyo o tío, lo que sea tuyo, no me da el derecho de yo mandar en ti.
tú vas a hacer con tu vida lo que tú quieras. Y así mismo hay amistades. Hay personas que simplemente van al gimnasio y lo que quieren es hacer ejercicio o tener estrés. Y comen O sea, también por ahí que diga. en todo hay No. grilla. Entonces, hay muchos que dicen, no, yo como de todo y ustedes hacen relajo como, pues suben una foto de un helado y dicen mi barra proteínica, si tú no sabes de eso, no opines, algo así. Y hacen broma con esas cosas para relajar al otro Sí, sí. entrenador. Entonces, esa nunca se tiene la verdad absoluta, pero tiene que haber como algo más que diga, esto es lo que funciona, lo ideal, por esto, por esto y por esto. ¿Qué es lo que tú estás explicando? Hay mucha teoría sobre eso. Y te voy a dar un dato importante. Sí. Mi bisabuelo murió de 117 años. Y yo siempre viví fumando y bebiendo mucho café. Y le gustaba su trago. Ella. Mi bisabuelo. El bisabuelo. Mi bisabuelo. Pero no era sedentario. No. En aquella época, me imagino que Y no en solamente esa eso. época caminaba Se bastante. acostaba a las 8 y 9 de la noche. Hay algo que está sucediendo hoy en día y es que la gente no está durmiendo. Y eso lo vengo hablando desde que empezó el podcast. Sí. Al tú no dormir, saben de que tú comas lo que tú quieres y te ves ready. Qué bueno. Pero va a llegar un momento en tu vida que tu cuerpo te va a decir, te voy a comer zapatos. Va a rebotar, sí. Porque hay un desbalance bacteriano, que lo que hablamos ahorita. Cada vez que tú ingieres exceso de azúcar, hay un desbalance en las bacterias. Y eso va ocasionando daños a nivel neuronal. Porque ahí tú manejas una cantidad de neuronas a nivel intestinal que también afectan al cerebro. La gente cree que las neuronas solamente están en el cerebro. No. Aquí a nivel intestinal tú manejas una cantidad de bacterias y nosotros somos más bacterias que células. Son trillones de bacterias. Entonces, a veces yo veo a la gente hablando de que, ok, yo puedo comer lo que yo quiero y no engordo. Qué bueno, yo era ese. Ahora yo me bajaba una caja y media de pizza familiar con refresco y no engordaba. Y ahora con un pedazo de pizza me siento que se me inflama el estómago. Sí. Después te quedas. Claro, Después te quedas, más o menos. claro, ¿no? Después de los, ¿qué? 30 años. Ya tengo Eso se dice. 52, casi 53 años. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo sé que me hace daño, o por un tiempo no me hace daño, entonces yo tengo que saber que en conciencia que tengo que comer. Entonces, aquel joven te lo puede hacer. Si no sabe, no opine. Qué bueno, tu tiempo llega. Claro. Es como Santa Claus. Santa Claus, cuando tú eras niño, era un personaje. Después, cuando fuiste creciendo, descubriste quién es Santa Claus. Exacto. Y después que tiene hijos, caramba, Otra vez. bingo, ya sabe quién es Santa Claus. Hablamos también de, se escucha mucho ahora o se menciona mucho, tanto doctores como quizás nutriólogos, endocrinólogos, no sé tanto del lado de ustedes como fitness, sobre la melatonina, Sí, el magnesio y el omega 3. sí. Ahí que tienes que decirnos sobre eso, si los recomiendas, no los recomiendas, o igual viene siendo según la característica de cada paciente Sí, son que placer. recibes. Mira, por estrés también. Todos los minerales del cuerpo bajan. Pero lo que más se ven afectados son el zinc, magnesio, selenio y potasio. Que son los que componen un buen funcionamiento a nivel intracelular. También extracelular está el sodio. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes deficiencia de ciertos minerales, de hecho, personas que tienen ansiedad por el azúcar y no es más que está manejando bajos niveles de magnesio. Y eso no es de que en República Dominicana, es mundial. El estrés tiene la gente que tiene que suplementarse para complementar la nutrición. Ahora bien, ¿qué magnesio? Si es para dormir, hay un tipo de magnesio. Si es para dar bajo nivel de cortisol post-entreno, hay otro tipo de magnesio. Entonces, hay un manejo de eso que no es placebo. Es una necesidad a nivel intracelular. Por eso, por ejemplo, tuve muchos atletas que tienen mucha sudoración, que colapsan a nivel del corazón, porque el corazón produce una cantidad de electricidad y es producto de los minerales. Bajo nivel de minerales, colapsa el corazón. Ah, se te cogió la pierna o te cogió un brazo, qué sé yo, qué, un calambres, falta de minerales. Te duele la cabeza, bueno, falta de minerales.
Y la gente no le pone atención a eso porque entiende de que es un dolor de cabeza. Yo sufro de jaqueca, yo sufro de migraña. Bueno, hay que ver, sufro de migraña. Tanta agua con minerales tú consumes, porque es posible que tú estés consumiendo nada de minerales y por eso tu dolor de cabeza no se te quita. Y ahí en ese caso, ¿qué recomiendas, Bernabe? ¿Qué tipo de agua tomar? Agua Por ejemplo. mineral. Pero ya volviendo al tema, ya la melatonina, Sí. que uno le dice la hormona del sueño, Ujú. cuando tú tienes un nivel de cortisol muy alto, también priva al organismo de que segregue tipo de hormona. Yo recomiendo a personas que entrenen de noche que se tomen de 3 a 5 gramos de melatonina porque eso ayuda también a bajar el nivel de cortisol y que tú tengas un sueño más reparador. Pero igual, Ok. tienes que ver la nutrición, cómo está, cuál es tu estilo de vida, si toma alcohol, si no toma, si ingiere alimentos que son procesados. Hay una cantidad de etcétera que obviamente la gente ya está creando conciencia. Y ya por último, el omega 3 que la gente lo tiene un poco, lo está incorporando ahora paso a paso. Sí. Eso comenzó a estudiarse en los años 70, donde se encontró que los esquimales eran personas que se alimentaban de animales marinos Ujú, de y los peces. estaban con unas condiciones físicas muy óptimas, bajo en grasa, o sea, una piel bonita, el cutis bonito, y se dieron cuenta que al estudiar el omega 3 tiene muchas propiedades. Entre ellas es un quemador de grasa, Ok. porque el omega 3 activa un gen que se llama el gen lipolítico, que te ayuda a quemar grasa, y desactiva un gen que se llama lipogénico, que Ok. almacena grasa. Entonces, ayuda a que tú tengas una mejor respuesta hormonal, por decirlo así, pero también hace que la membrana celular se vuelva más fina, por decirlo así, sea más permeable, para que haya una mejor salud a nivel de la membrana, para que todos los receptores que tenga esa célula se vuelvan efectivos. Por ejemplo, el consumo, la combinación de consumir omega 3 con magnesio, efectivo, Ok. porque los receptores de insulina depende de la salud, de qué tanto magnesio tenga a nivel celular, porque la insulina, cuando hay bajos niveles de magnesio, los niveles de azúcar suben. Ok. Y cuanto más suben los niveles de azúcar en sangre, obviamente la insulina no está haciendo un trabajo efectivo, los niveles de magnesio también bajan. ¿Y tiene que ver alguna relación, ya en el caso de la mujer, después de los 40, el manejo de la insulina y eso, cómo tú recomiendas que se haga? Mira, ni siquiera tiene que ver con los 40. ¿No? Yo he visto niñas con 20, 25 años con cierta intolerancia a la insulina y cuando tú tienes descontrol de esa hormona, tú tienes control de todo tu organismo. Ovario poliquístico, degeneración ósea, degeneración ocular, pérdida del cabello, eh, vaginitis, gingivitis. Todo lo que es itis es inflamación. Entonces, ¿qué pasa? No es por la edad. Pongamos tú que tú entres en la menopausia, ¿verdad? Ujú. Ya ahí se manejan otros asuntos. Pero no es casualidad de que la mujer es la que más deterioro a nivel óseo tiene, porque casi no toma agua. Tú le preguntas a qué mujer, ¿qué cantidad de agua tú tomas? Y la gran mayoría casi no toma agua. Sí, Entonces, y encima de eso toma agua mala. sí, sobre todo eso. Entonces, cuanto más agua cuanto menos agua tú tomas, más compromete tu salud renal y el riñón, que comanda los minerales del cuerpo. Entonces también comprometen la salud ósea. Volviendo a lo del agua, ¿sería entonces tomar el agua que conocemos como básica con un poquito de sal? Sería. Si no ¿Qué consigue agua recomiendas? mineral, de hecho, a mí no me pagan por esta publicidad, pero bueno que sepa que en el Bravo hay un agua que se llama Mondariz, que es la que más yo recomiendo, pero también hay otras aguas que son súper costosas, pero igual yo digo que el Mondariz es económica y también tiene minerales. Personas que le echan de que limón y sal al Sí, agua es bueno. para, Eso no Hay mucha sal gente de que dice que es Himalaya. un mito, pero es un mito, pero tú ves la diferencia. Y si no, pues entonces compra una tirita que hay, que es para medir el pH, y te das cuenta que el No, porque pH esa sube. complicación. Sí, lo que pasa es que yo soy muy curioso, Sí. siempre lo he dicho. Entonces, suben los niveles de minerales. De hecho, el pH del agua, primero el pH se mide de 0 a 14, ¿verdad? El pH del agua debe ser neutro o ligeramente alcalino. Ok. Cuando un agua está por debajo de 7 ya es ácida. Esta agua, no me menciona nombre, tiene un pH de 6.5. Ok. La rata que lo medí.
Hablabas de ingerir más proteínas, menos carbohidratos para aquello del control de la insulina. Sí, sí. Entonces, eh, hay, hay urólogos que no recomiendan tanto la ingesta de la proteína. Porque ellos no saben de eso. Hello. Si usted nunca ha llevado una dieta alta en proteína, ahora, es lo que dice el neurólogo. Que también si tú ingieres una dieta alta en proteína y no bebes agua, ¿cómo tu cuerpo va a metabolizar? Es que Sí, vengo, o sea, Claro, tiene que pues yo ser digo, los muy... especialistas son un peligro. se te inflama la Y ahí respeto mucho vejiga. el gremio Entonces, médico, no soy médico para hablar mal de nadie, pero sí me pongo, voy a dar un ejemplo que tal que especialista va a estar en esa. sí, Si tú eres patólogo y vas a tratar el hígado como único órgano, porque es el que tú sabes especialista, caramba, ¿por qué tú mejor no destapa el estreñimiento que hay a nivel intestinal? O los tapones que hay, la basura que hay acumulada ahí. Tú puedes acumular de 3 hasta 25 libras de materia fecal en el intestino. Y esa toxina, ¿no tú crees que va a pasar? Es para el hígado. Claro. Si resolviste el problema de estreñimiento, tiene el 50% alrededor de los problemas del hígado resueltos, porque hay menos carga tóxica. Sí. Pero entonces tenemos varios filtros en el organismo. Una bomba propulsora, que es el corazón, que manda, filtra por el riñón, por el pulmón y por el hígado, alrededor de 5 litros de sangre por minuto. Y cuando tú haces ejercicio también hay más cantidad que pasa. Mm. Entonces todos esos residuos que pasan por ahí, el hígado que está cargado, el riñón que está afectado y tú tomas poca agua, ¿qué va a pasar con la filtración? La sangre se pone más espesa, las toxinas no salen de manera efectiva y obviamente tú colapsas. No la proteína. De hecho, ningún estudio ha dicho de que por exceso de proteína tú tienes daño renal. Es por falta de agua mineral. Mm. De hecho, el agua no tiene calorías. no, El agua no engorda. no, Ujú. Pero si tú compras agua saborizada, claro, mi amor. Claro. claro. Tiene No, y el su químico cierto también grado tiene de que, azúcar y sodio y muchísimas cosas. sí, y el químico tiene que sacarlo del cuerpo también, o sea que Siempre no hay es un protocolo que saludable. yo preparo, que de hecho vivo inventando vaina y haciendo protocolos y jodiendo. Y o sea, yo me considero un freak de ese asunto porque siempre miro muchas cosas. A veces mirando a la gente caminando y digo, tiene balance en el tobillo, tiene una rodilla jodida. O sea, yo hablando solo. Solo, sí. Y, esa con 20 libras menos se ve mejor. Bueno, yo solo hablando. Pero mirándolo ya, esos protocolos, sí, hay protocolos que yo he hecho que son básicamente para mejorar cierta condición. Y pongamos tú que hablando de qué, de los protocolos que yo más, principalmente pongo es que en los primeros 15 días te pongo suplementos para limpiar la vía digestiva y si tú mejoras la digestión, ya mejoraste la gran mayoría de las cosas. Gran parte. Porque todo lo que entra tiene que salir. Si tú comes 3 veces y evacúas una sola vez, tú tienes problemas de estreñimiento. Eso es con los jugos verdes. Ujú. Bueno, los jugos verdes son, ¿Son placebos? ¿Son sí, funcionales? no. Porque realmente, qué tanto bien te hace eso si tú tienes un entaponamiento de años? Hay personas que se le pasan 2 y 3 días. Entonces, hay sustancias especiales que yo le pongo para que limpien sus Le intestinos. afecta todo, se Sí, ve hasta en la piel, todo. o Es un sea, efecto dominó. Las toxinas que están en el intestino pasan al riñón, al hígado. Del hígado pasa al riñón. Del riñón pasa a la piel perdón, me retracto. Del intestino grueso pasan al hígado. Del hígado pasa al riñón. Del riñón al pulmón y del pulmón a la piel. Entonces tú te pones crema y no se y no ve sabes qué es lo que está tapado, mi amor. Está tapada. bastante. Hay que eliminar. Decías que comenzaste en el mundo fitness cuando tenías 17 años, Sí. tienes 53, estamos hablando Vale. aproximadamente 36, ¿verdad? Más de 35 años en este mundo. En estos 35 años, ¿cuál ha sido tu mayor reto? A nivel de aprendizaje, como bien decías, que vas aprendiendo, que siempre estás investigando y todo eso. ¿Cuál ha sido tu mayor reto y tu mayor descubrimiento en este proceso? Bueno, mi mayor reto es que yo soy muy curioso. Primero, no considero que sé. Yo no sé nada de ello. Solo sé que no sé nada. Hay constante aprendizaje. Porque muchas veces la verdad de hoy, la mentira de mañana. Entonces, por ejemplo, antes se hablaba de que para tu aumentar masa muscular tú tienes que comer mucha proteína. Y ahora se sabe que es una combinación de macros.
y un manejo inteligente de los macros. Y cada día tú vas ensayando y fallando. Pero un desafío que me hizo reinventarme, el episodio que tuve en 2015, que tuve un infarto. Infarté y me di cuenta cuál es la causa raíz del problema de infarto. Y como acabo de mencionar hace un rato, empezó por no dormir. Yo dormía 2 horas, 3 horas. Quise probar qué es lo que era estar gordo y comencé a comer mucha harina, mucha azúcar, mucha aquello. Entonces, Sí. pero mucha cantidad, o sea, no de que porque tenemos muchas cantidades. Estamos hablando que yo consumía 300 gramos de dextrosa diario. Es como tú comete casi 1 libra de azúcar diario. Pero estando dentro del mundo fitness. Sí, pues yo quería, Quería investigar. yo Vamos a probar. como mi ego de yo de ser, tú estás hablando con el monstruo, yo sé cómo robar mi libra. ¿Entiendes? Oh. Entonces, ese ego de yo decir, yo sé esta vaina. Entonces, me hizo entenderle que más que la parte profesional, tenía que trabajar más la parte espiritual. Porque creerme que yo era tan profesional y manejaba tanta información, me hizo creer que yo era el papá de la matica. Y me di cuenta simplemente que cuando me dieron la oportunidad de estar aquí de nuevo, que gracias a Dios yo entiendo que soy un milagro, entonces, ok, ahora vamos a buscar la causa raíz de todo esto. Eso es una experiencia que la cuento en mi libro, Método Lagrulé. Y ahí entonces empezó otra etapa. Ahí desmonté el ego, comencé a modular el tema de cómo yo comparto mi conocimiento, en yo competir contigo como profesional, ahora yo comparto contigo. Okay. Ya lo veo diferente. El hecho de que... De conocimiento. Sí. Ya está en esa parte. Entonces, el hecho de yo querer abarcar mucho para yo ganar más, ahora abarco menos y gano mucho más. Porque ahora compartir contigo, se promueve la información y obviamente tú vas a querer promover mi servicio. Excelente. Entonces tú como profesional que yo te apoyo en lo que tú haces, porque ya tengo la experiencia de cómo hacer que tú ganes más dinero. Entonces hay una mentoría. Yo puedo hacer que tú ganes más dinero. ¿Me entiendes? Entonces ya a nivel financiero, y otra parte también que he tenido que aprender, yo pasé de entrenador a empresario y eso para mí ha sido un salto cuántico. Porque entonces aprendí a cuánto cuesta una información. ¿Cuánto cuesta? Mucho dinero. No por lo que tú pagas, sino por lo que tú pierdes. Que realmente tú no pierdes dinero, tú lo que haces es que estás pagando el precio de aprender. Claro. Cuando tú sabes que cometes errores, que te cuesta dinero, que tú sabes que no es por ahí. Entonces, en esa trayectoria he perdido millones de pesos y estamos hablando de que, caramba, claro que duele, pero levantarme, gracias al Señor, me ha sido como mezclado un aprendizaje y ya soy más cauto, ya no soy tan permisible, ya he tenido que reinventarme, crear un carácter diferente, ya no soy tan simpático con aquellas personas que están detrás de algo efímero, gente que te muestra una amistad por delante y otra por detrás, gente que te traicionan, gente que te dan la mano también, que tú sabes. Entonces tú comienzas a filtrar. Por eso siempre digo, la diferencia entre tú montarte en una guagua y un Ferrari es que por algo la guagua es guagua. Sí. Mucha gente, un Ferrari van dos. Entonces, a medida que he venido aprendiendo de finanzas, de desarrollo personal, en mi profesión, como logro ser más profesional, en menos ese grupito de amistades, porque son lo que más han sufrido en ese proceso y lo que más cautelosos han sido de unos años para acá. Y obviamente yo acepto un consejo. Acepto consejos de cuáles, de aquellos que también han fracasado, de aquellos que han creado un imperio, Que tienen la experiencia. de aquellos que tienen la experiencia. Pero si tú pusiste empresa y la quebraste, dime qué tú hiciste para yo no hacerlo. Exacto. Porque ya yo he sufrido ese proceso también. Que le he debido mucho dinero a gente, que ya por muy gracias a Dios, ya estoy viendo o sea, estoy viendo la etapa de ir saliendo con mucho compromiso, pero no es que estoy al 100 saliendo de todo el mundo, pero me ha gustado este proceso porque ahora no veo la cosa como antes, porque yo la voy a ganar. La valoras. Valoro más mi tiempo, valoro más el tiempo tuyo. Sin dado caso, yo sé, por ejemplo, cuáles cosas puedo hacer para ir saliendo de estos compromisos. Hay que dar la cara de GI, hay que dar la cara a ti, pero también a mí hay que darme la cara. Claro. ¿Me entiendes? Porque también yo tengo mi compromiso y tú sabes que si tú tienes un compromiso de deuda conmigo, entonces vamos a saldar.
Si tengo deuda contigo, entonces yo te voy a saldar, pero un paso a paso. Claro, todo el mundo quiere que le paguen ya, Claro. ¿entiendes? Pero a veces el proceso. A veces tú comienzas con un proyecto que tú entiendes que te va a dar esos dividendos y de repente el proyecto no funcionó. Y eso está yendo a la historia. Si tú, por ejemplo, te vas a la historia de cada uno de esos filántropos que ya tienen ese grado de filántropo, Fue mucho prueba ¿cuáles y fallos ellos tuvieron? Y por mencionar los más populares hoy en día, lee la historia de Elon Musk. ¿Cuántos millones de dólares tuvo que quemar? Y llegó un momento en que todo el mundo se retiró de él y dice, no, tipo lo que te loco. no, Hasta que por fin uno de los proyectos arrancó y ahí comenzó todo el mundo a apoyarlo de nuevo. Sí, Ojo con esto. volvieron a creer. Nadie quiere empujar el carro hasta que prenda. ya lo sabes. Y después todo el mundo quiere aprenderlo. Uno quiere Quiere montarse en él. ¿Cuánto me pasa eso? Sí. Es una gran enseñanza porque tú tiendes a tener un aprendizaje, tú pierdes a veces familia y no te lo voy a negar. Yo perdí mi matrimonio en medio de un emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no todo el mundo, y realmente agradezco a esa pareja que por un gran tiempo estuvo conmigo, que le agradezco muchísimo porque en mi etapa de yo estoy enfermo en cama, esa persona salía a hacer, o sea, cubrir mi trabajo. Pero llegó un momento donde yo quería despegar, que yo creo que el miedo era que la estaba reventando, porque veía ciertos proyectos que no lo veía inalcanzable. Y realmente yo nunca vi los proyectos como que eran tan grandes, porque yo lo veía aquí. Claro. Entonces fui paso a paso creando ciertas cosas, ya te manejo 5 proyectos, tengo algunos 27 proyectos registrados en ONAPI, que como dice que en su momento se van a desarrollar, pero mientras tanto tengo 5 proyectos. De 5 proyectos tengo Son los principales. un equipo de seres humanos trabajando en cada etapa, solamente la gente ve que el gimnasio, pero no, son varios. El tema es que para todo amerita ciertas inversiones y esa es la parte que estamos manejando ahora. ¿Qué inversión tú estás dispuesto, por ejemplo, a hacer en mi proyecto? Y esa es la parte que estoy negociando ahora. Porque en la expansión que he tenido, la finanza ha sido Un tema. un tema. Entonces ahora ya sé qué no hacer. Ujú. Y esa propuesta es cómo yo hacer que tú ganes más dinero apoyando mi proyecto. Excelente. Se trata de eso. ¿Cómo ves actualmente la cultura dominicana en cuanto al mundo fitness? Va creciendo, Va creciendo. todo bien. Lo único que me asusta es que están abusando de fármacos, muchos. Y obviamente tuvo un cambio muy rápido. Ojo con esto, porque me han llegado personas con problemas hepáticos, hombres con problemas de erección, mujeres con el clítoris crecido, que eso no se revierte, mujeres con la voz ya Grueso. muy gruesa por el uso de fármacos, por eso no se revierte tampoco. Wow. Entonces, bueno, yo no puedo solucionar el problema, Sí. pero sí, por ejemplo, en el caso de la impotencia de los hombres, está en el mercado hoy en día. Y de hecho, sin uso de fármaco, por el solo estrés que lleva el hombre, tiene alrededor del 40% menos testosterona que los años 80. La creatina que dices de ella. Se entiende que es el suplemento más estudiado de la historia, el que tiene más estudios realizados. Ha sido una maravilla del siglo. La creatina, mucha gente que habla de ello y dice que la creatinina, que eso es mentira. La creatina y la creatinina son cosas diferentes. La creatina es una sustancia que ayuda hasta con la mejor capacidad cognitiva, mejora la fuerza, mejora el rendimiento deportivo, mejora en el tema de producción de semen. Hay una cantidad de estudios de laboratorio que habla sobre eso. De hecho, hay una página muy respetada que se llama pubmed.gov, PubMed, o sea, PV alta, .gov corta, que habla sobre todos los estudios que han hecho sobre la creatina. ¿Qué recomienda durante o antes o después del Cualquier hora. ejercicio? Hasta antes de acostarte te va a tomar. Ok. No tiene que ser cuando te entrenes. Es un mito también. Y que no, que tiene que ser de mentira. Pero tiene que entrenar. Sí, pero se dice que la No creatina necesariamente. Ok. no hay Tiene que mejor entrenar. respuesta si entrena, obviamente, pero no necesariamente tiene que entrenar para tomar creatina. No, excelente. Se dice que dos cosas te voy a decir. Se dice que después de vuelvo con los 40, después de los 40 hay que usarla. Y otra es, la creatina se consigue en productos naturales, o sea, se consigue en los alimentos, perdón. Sí. Entonces, para poder conseguirla en los alimentos, hay que ingerir
una alta dosis de ese Viaje de alimento. alimento. Porque, por ejemplo, Entonces, es mejor usarla un suplemento. en suplemento. Bueno, se dice que la creatina abunda más en la carne roja. Ujú. La gente le tiene un miedo terrible a la carne roja. Yo no sé por qué. Yo casi no como carne blanca. Sí. Lo mío es A mí carne me Lo roja. mismo de encanta. los mitos, de los Sí, últimos muchos Sí. mitos. Entonces yo respeto mucho eso. Si te va mal con la carne roja, bueno, lo lamento por ti. Pero yo me salto de carne roja. Esos Para tú cortes. ingerir 5 gramos de creatina, tienes que ingerir unas cuantas libras de carne. de carne. Rendido. Muchas libras de carne. No recuerdo el número, pero son más de 7 libras de carne para tú ingerir esos 5 gramos. Si mal no recuerdo. Que es lo Ahora que bien, podemos ver regularmente en una pastilla. o ahora sí, en en una una cápsula tú puedes ingerir de cápsula. 1 a 1.6 gramos, pero con 5 gramos que tú ingieras de monohidratada, que es la más económica y la mejor, porque es como lo genérico, ¿verdad? La parte genérica, con 5 gramos tú lo haces. Al día. Y no hay que caer, que es una sobrecarga, mentira, no es que es sobrecarga, con 5 gramos tú lo haces. Y realmente entiendo que el propio de la edad, tú vas perdiendo tejido muscular, Sí. pero ahí viene el dato. ¿Por qué tú pierdes tejido muscular? Porque no haces ejercicio. Entonces, con lo que es anti-aging, producir músculo. Pero yo digo que a mí, el enemigo más grande que yo tengo es si me dice a mí dejar la pesa. Sí. Yo cuando el doctor me dijo a mí en aquel entonces cuando me operó, olvídese de hacer pesa, digo, enemigo mío. A ver, cuéntanos de tus localidades. Ahorita nos mencionabas La Privada, Máximo Gómez, para que el público ahí conozca un poquito del trabajo que vienes realizando en cada una de tus Bueno, localidades. recientemente me asocié con un amigo, empresario, y estamos levantando un gimnasio ahí en la Máximo Gómez. Ok. Ese gimnasio es de bajo costo, obviamente es más asequible para esos estudiantes que están frente a UTESA Ah, y sí. muchas personas que están en ese sector de Gascue. Sí. Se llama BL Performance Express y ahí como que es más económico. Pero ya el otro que está en la privada, que está, bueno, bajando la privada, que es la Miguel Ángel Monclús 167, BL Performance Wellness Center, que ahora vamos a cambiar el tema de la presentación para diferenciarlo del otro. Ok. Porque este tiene un concepto más personalizado, más high ticket, tiene hasta un pequeño restaurante dentro, se llama Ana de mi Alma, que es una colaboradora que hicimos eso ahí para, ¿cómo te digo? Para complementar el servicio. Ok. Entonces tú te llevas tu meal prep y todo lo que tú quieras. Hay un área de terapia que lo maneja la licenciada Lismar. Es más complementario, como más integral, esa es la palabra, Ok. más integral. Entonces, ahí solamente es personalizado, no como el otro. Perfecto. Entonces, obviamente, es otro público. Yo lo uso mucho para networking. Me gusta saber qué tú haces y qué haces tú también. Y lo pongo a que si hay sinergia en esas profesiones, pues chévere. Ahorita fue una persona a inscribirse. Y el primer día o sea, hoy que fue el primer día de él, le pregunté qué se dedicaba. Me dijo, yo soy ingeniero civil. Y automáticamente hace unos días una amiga mía que es ingeniera civil, que tiene Sí, muchas sí, obras, veo. digo, mira, te voy a dar el teléfono de fulana, dile que de mi parte que tú quieres una reunión con ella. Ok. Networking. Interesante. ¿Y cuándo vienes más para acá? Para estos lados, para el Cibao. Bueno, hay muchos planes, porque realmente el plan de expansión, lo primero es madurar cada proyecto. Sí, claro. Después que madura cada proyecto, que es una parte que estoy aprendiendo también, cómo y de qué manera logro que el personal, que es mi primera línea de personal del trabajo, entienda la experiencia BL, así que le llamo la experiencia que quiero que vive el cliente, pero también que respeten lo que se llama la cultura empresarial. Si respeta la cultura empresarial, entonces la experiencia BL, tú estás preparado para trabajar con mi equipo. Si no, pues entonces Interesante. gracias por participar. Te quiero mucho, pero no puedes estar conmigo. Una preguntita más. Esos atletas de alto rendimiento y eso necesitan hacer ejercicio dentro de un gimnasio. Sí, claro, Eso, ¿qué frecuencia deberían de ser? depende. ¿De Porque, qué por depende? ejemplo, hay temporadas in-season y off-season. In-season significa que ya tú estás en previa o a cierta competencia, o por ejemplo en temporada de juego, en el caso de pelota, o de campeonato como el jiu-jitsu, judo, qué sé yo, cualquier tipo de temas, ahí tú tienes que bajarle a la pesa. Pero en una etapa off-season, tú tienes que darle duro para que todo lo que tú mejores en condiciones, tú lo lleves a
al terreno del juego. Te mantengas caliente con Exacto. eso. Entonces, la pesa viene siendo como un complemento de todos los deportes. Es bueno, esa es la palabra, complemento. Uno de los ejemplos más cercanos que tengo, por ejemplo, yo entrenaba a una atleta de triple salto y cuando comencé a evaluarla, yo siempre hago dos tipos de pruebas, tren superior, tren inferior. El tren inferior, que me usa obviamente para correr, tiene mucha habilidad en los glúteos. Y su entrenador, su preparador físico, lo que ponía muchas sentadillas y peso muerto. Pero ni sentadilla y peso muerto se activa tanto el glúteo. Es una parte del ejercicio se activa. Pero esa contracción concéntrica, que es lo que más te hace a ti tener proximidad. Entonces, yo comencé a trabajar y a cabo de 6 semanas promedio, aumentó 1 metro de distancia en el salto. En el caso de mi hijo Ariaki, que por un gran tiempo practicó bicicross, y siempre lo menciono porque fue como el atleta que duré más años entrenándolo, fueron 6 años. En esos 6 años se coronó campeón invicto por esos 6 años consecutivos y ganó 24 primer lugar. Wow. Nunca entendió qué papá hizo con él, pero sí él entendió de que preparó un androide. Ahora se metió en judo, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer ahora en judo, ya tiene ya 18, 19 años. A ver qué hacer. Sí. Interesante. Sí. Bueno, Bernabé, ya llegamos a la parte final de nuestro podcast. ¿Deseas dar un mensaje ya general a la juventud en cuanto al mundo fitness, por favor? Bueno, yo diría que pudiera pronunciar el discurso más corto de la historia. Te lo dijo Winston Churchill. Sí. Nunca te rindas. En Excelente. esa batalla de esos años, de esa guerra, él estaba en desventaja, pero no hizo saber a su equipo de que estaban en desventaja. Con esa sola frase ganaron la batalla. Excelente. Muy excelente. Pues gracias una vez más por acompañarnos, dedicarnos tu tiempo. Esperamos volver a tenerte aquí Gracias a ustedes. con por esta temas invitación. interesantes como el de hoy. Y gracias a ustedes por vernos hasta aquí. Síganos en nuestras redes. A Bernabé que de sus redes también. Bernabé Lagrulé, ya. Y ya, Pero todos lados, aparece por todos lados. apoyamos lo bueno, lo nuestro y lo de calidad. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Fernando.